si la hipótesis alternativa dice lo distinto o diferente, ¿verdad? Y es de una cola a la derecha si está el símbolo mayor que, y es de una cola hacia la izquierda si es el símbolo menor que, con la hipótesis alternativa. Muy bien. Entonces, el último tema con el que vamos a cerrar el contenido es la prueba de hipótesis concernientes a proporciones de muestras grandes. Vamos a decir prueba de hipótesis concerniente a proporciones. A proporciones, ¿verdad? Y ya les dije, esto referido a muestras grandes, cuando nos referimos a muestras grandes es n mayor o igual que 30. Y entonces vamos a tener una fórmula para encontrar el valor de z, contra el cual nosotros vamos a comparar nuestro valor de z crítico, que es el que obtenemos con el nivel de significancia de la tabla z. Pero entonces vamos a usar esta fórmula, z igual a x menos n por la proporción hipotética dada, p sub 0, y acá la raíz cuadrada de n por p sub 0 por q sub 0. ¿Verdad? Recuerden que nosotros hablamos, ya lo vamos a ver en los ejemplos, de una proporción dada y q que es igual a 1 menos esa proporción. N es el tamaño de la muestra, x es el valor de la variable que va a ir cambiando, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer este primer ejemplo. Dice el ejemplo, vamos a copiarlo. Un nutricionista afirma que cuando menos, acuérdese de la palabra cuando menos, ¿sí? Dígame. El 75% de los niños de preescolar, de cierto país tienen dietas deficientes en proteínas. Dice, cuando menos el 75% de los niños de preescolar de cierto país tienen dietas deficientes en proteínas. Y que en un estudio de una muestra revela que esto es cierto en 206 niños de preescolar, 206 niños de preescolar en una muestra de 300. En una muestra de 300. Probar la hipótesis, me dice. Probar la hipótesis al nivel del 5%, al nivel de significancia del 5%. Bueno, en primer lugar, dice la afirmación que nos está dando el problema. Dice, un nutricionista afirma que cuando menos el 75% de los niños de preescolar de cierto país tienen dietas deficientes en proteínas. Entonces, vamos a formular nuestra hipótesis nula. Acuérdense que le llamamos H sub 0. Y ahora hablamos de que la proporción, le vamos a poner P, cambiamos el mu, ¿verdad? De la media ahora por P. Entonces, que la proporción cuando menos, acuérdense, cuando menos es mayor o igual que el 75%, que en decimales sería 0.75. Esto sería entonces nuestra hipótesis nula. Cuando menos el 75% de los niños tienen dietas deficientes de proteínas. Ahora, ¿cuál es la hipótesis alternativa? Dice,
Si esto es la hipótesis nula, ¿qué es lo contrario de que sea mayor que 75? Eso es cuando menos, ¿verdad? Mayor o igual a 75. ¿Qué sería lo contrario? Que sea menor al 75%, ¿verdad? Lo contrario de mayor es menor. Entonces, esta es la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es que los niños que tienen dieta deficiente en proteínas es 75% o más. Y lo contrario sería entonces nuestra hipótesis alternativa, que sería menos del 75%. Ok. Bueno, ya planteamos nuestras hipótesis, nula y alternativa. Ahora, vamos a hacer nuestra tabla y vamos a plantear nuestro gráfico. Nos estamos refiriendo a una prueba de una sola cola, ¿tá? Porque depende de la hipótesis alternativa, y vea que es una cola al lado izquierdo, porque dice menor que. O sea que nuestra zona es esta, ¿verdad? Esta es nuestra zona de rechazo, y lo que tenemos en blanco es nuestra zona de aceptación. Ahora, ¿de cuánto es este valor crítico? ¿Cómo hacíamos para encontrarlo? Dependía del nivel de significancia, pero el nivel de significancia es del 5%. Vamos a recordar, nivel de significancia es del 5%. Y como es de una sola cola, entonces nosotros restamos a la mitad de la campana de Gauss, que es el 50%, 0.5. Le voy a restar ese 5%, que es equivalente a decir 0.05, y nos queda entonces 0.45. Le agrego 2 ceros, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer? Disculpe, creo que no está compartiendo pantalla. Sí, dice que estoy compartiendo. ¿Los demás lo están viendo o nadie lo está viendo? Sí, sí lo estoy viendo. Sí, Ahorita sí, pero Sí, ingeniero. en un momento se dejó de compartir, pero No he dejado de compartir, entonces es el internet de ustedes, porque no he dejado de compartir. A veces acuérdense que el retorno, ¿verdad? Puede ser que se tarde un poquito de acuerdo al internet, porque no he dejado. Ok, pero sí lo ven, ¿verdad? Que es lo importante. Ya la compañera lo vio. Ok, a mí no bueno. me sale, pero creo que es el internet. Sí, o pruebe salirse y volver a entrar. A ver si ya después le sale. Se sale de la reunión y vuelve a ingresar. Tal vez a ver si le aparece. Ok, entonces miren, ahí tenemos la mitad de la campana, dijimos, menos el nivel de significancia. Así lo hacemos cuando es de una cola, ¿verdad? Y esto nos dio 0.4500. ¿Qué vamos a hacer? Que ahora lo vamos a buscar en la tabla para ver cuál es el valor de Z. Les voy a mostrar aquí. Vamos a ver. Vamos a bajar para ver entonces 0.4500. ¿Dónde tenemos ese valor? 4500. Mire que tenemos 4495 y 4505. Tenemos el mismo valor. Tenemos estos dos, ¿ves? Estoy marcando, pero dijimos que lo vamos a hacer por defecto y no por exceso. Entonces vamos a agarrar el que está antes, que sería 1.64, ¿verdad? 1.64. Ese va a ser nuestro valor crítico. Lo vamos a volver y vamos a decir, bueno, este valor de Z, y como está al lado izquierdo, negativo, 1.64. Este es el valor crítico y es nuestra frontera. Si es menor que 1.64, se rechaza la hipótesis nula. Y si es mayor que 1.64, entonces la aceptamos. Bueno, acuérdese entonces que el valor de Z, este primer valor, para el valor crítico se determina a partir del nivel de significancia. Ok. Vamos a hablar entonces ahora de cómo encontrar ese otro valor, que lo tenemos acá, arriba, la fórmula. Ahora, ¿quiénes son esos datos? En primer lugar, X. X es cuántos niños del total. Dice, X es 206 niños de preescolar tienen dietas deficientes en proteínas. ¿De cuántos? Ese es nuestro N, de una muestra de 300. Ahora, ¿quién va a ser nuestra proporción? Nuestra proporción hipotética, ¿verdad? Entonces es el 0.75. ¿Y quién va a ser nuestra Q hipotética? Sería
1 menos 0.75, que es 0.25. Pues miren, vamos a reemplazar esto en la fórmula y decimos, bueno, el nuevo valor de z contra el cual vamos a comparar nuestro valor crítico está dado por x, que es 206, menos n, que es 300, por p sub 0, que es 0.75, dividido entre la raíz cuadrada de n, que es 300, por 0.75 por 0.25. Y la raíz de eso, ¿verdad? Les vamos a hacer ese cálculo. A ver cuánto les da. Negativo 2.53. Negativo 2.53. Excelente, gracias, Faustino. Bueno, negativo 2.53. ¿Dónde cae ese 2.53? Pues está a la izquierda de 1.64. Está por acá, ¿verdad? O sea que cae en la zona de rechazo. Esta parte, ¿verdad? Que tenemos a la izquierda. Conclusión, vamos a decir, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza de que cuando menos el 75% de los niños de preescolar tienen dietas deficientes en proteínas. Quiere decir que si estamos rechazando la hipótesis nula, aceptamos la otra. ¿Cuál aceptamos? La hipótesis alternativa. Entonces vamos a decir, conclusión. Acuérdense que concluimos, ¿verdad? Conclusión. Entonces decimos, en un nivel de significancia del 5%, se concluye que probablemente, como estoy rechazando mayor o igual, entonces acepto lo menor. Entonces vamos a decir menos del 75% de los niños de preescolar tienen dietas deficientes en proteínas. Porque rechacé mayor o igual, entonces acepto menor, dietas deficientes en proteínas. Y ahí estaría entonces ese ejemplo, mira. Ya planteado, ¿verdad? Está sencillo, tómenle captura. Listo. Josías. Sí, solo una consulta, Luis, que se me había olvidado. En este ejercicio, ¿por qué determinamos que es de una sola cola? Se me había olvidado. Porque la hipótesis alternativa dice menor. Cuando la hipótesis alternativa es menor que, es cola a la izquierda. Si la hipótesis alternativa es mayor que, es cola a la derecha. Y si es diferente, es una cola, es de dos colas, ¿verdad? Bueno, tómenle, no sé si ya le tomaron. Sí, como preguntó ahí José, si alguien puede grabar la clase, sería excelente y la puedes compartir como lo han hecho en otras ocasiones. Ya hoy nuestra última clase, ¿verdad?
No sé si ya lo tienen. Todavía no. Sí, ya lo. Ya, ¿verdad? Perfecto. Excelente. Vamos a hacer otro. Así, para que veamos el análisis entonces. Ejemplo número 2. Después vamos a hacer alguno de la guía. Ejemplo 2. Dice, en una muestra tomada al azar, en una muestra tomada al azar, de 400 accidentes automovilísticos, se descubrió que 128 de ellos se debieron en parte a fatiga del conductor. Utilizar el nivel de significancia del 1% para probar si esto soporta la afirmación de que el 35% de tales accidentes se deben en parte a fatiga del conductor. Se deben en parte a fatiga del conductor. Cuando usted ve los problemas así, porcentajes, uno lo asocia con pruebas de hipótesis concernientes a proporciones, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería la hipótesis nula? La afirmación. Ahora dice que la afirmación es de que el 35% de los accidentes se deben en parte fatiga del conductor. El 35% de los accidentes, o sea, 0.35, se deben a fatiga del conductor. ¿Qué sería lo contrario? Para decir la hipótesis alternativa. ¿Qué es lo contrario de que el 35% de los accidentes se deben en parte a fatiga del conductor? Que el 65% se debe a otras cosas. ¿Cuál sería? Perdón, es que se escuchó como cortado. No, que el 65% se debe a otras Sí, razones. ajá. Una era que el 35% de los accidentes se deben en parte a fatiga del conductor. Y lo contrario es que el resto no se deben. O que sí, ¿verdad? Sería una que se deben y la otra que no se deben. Porque no habla de menor, no habla de mayor, no dice cuando menos. Entonces, es de que el 35 se deben a fatiga del conductor, esa sería la hipótesis nula, y la otra es que no se debe, que no es el 35% que se deben a fatiga del conductor. Puede ser más o puede ser menos. Entonces, la hipótesis alternativa la vamos a plantear con diferente, distinto, ¿verdad? Distinto.
Distinto, mira. Entonces, como es distinto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es una prueba de dos colas. Una prueba de dos colas. Mira. Una prueba de dos colas. Muy bien. ¿Por qué? Por el distinto o el diferente. Eso es lo que me indica que es una prueba de dos colas, ¿verdad? Y entonces lo estamos viendo que en el problema no me habla nada de que es mayor o de que es menor. No dice nada de eso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar el valor de crítico? Esos valores ahí extremos de la frontera. En este caso, pues sería este valor que va aquí y este valor que va aquí, ¿verdad? Uno negativo y otro positivo. ¿Cómo lo obtenemos? Cuando es de dos colas. ¿Se acuerdan? Dice que el nivel de significancia alfa es del 1%, o sea, 0.01. ¿Qué era lo que hacíamos? Al 100% le restamos el 1% y me queda el 99%. Si recuerdan, el 99, ¿verdad? 100 menos 1, 99, que si lo dividimos entre 100 me da 0.99 y lo divido entre 2, porque como son dos colas, entonces 0.99 entre 2 da 0.495. 495. Le agregamos un 0 y lo buscamos en la tabla. 4950. Vamos a buscarlo en la tabla. 495, 49, 48 y 49, 49 y 51. Miren, aquí está. ¿Ves? ¿Cuánto sería? 2.57, ¿verdad? 2.5 acá y subimos hasta 0.07, o sea, tenemos el valor de 2.57. Ese sería nuestro valor crítico. Esto lo hacemos cuando es de dos colas. Z es 2.57, lo vamos a colocar al lado derecho y lo vamos a colocar al lado izquierdo. Muy bien. Si cae en medio entre esos valores, entonces se acepta, y si cae a la derecha de uno o a la izquierda del otro, se rechaza. Ahora, ¿qué voy a hacer? Determinar los datos. Dice que la muestra es de 400, que se descubrió que 128 de ellos, eso sería X. ¿Qué más? Tenemos la proporción hipotética, que es el 35%, y aplicamos la fórmula, entonces, Z igual a X, que es 128, menos N, que es 400, por P sub 0, que es 0.35, entre la raíz de N, que es 400, por 0.35 por 0.65. Entonces 128 menos 400 por 0.35 entre la raíz de 400 por 0.35 por 0.65. ¿Por qué 0.65? Porque es 1 menos P, ¿verdad? P sub 0 es 0.35 y Q sub 0 es 1 menos 0.35, que da 0.65. Y esto nos da entonces un total de menos 1.25. Sí, 1.25, ingeniero. 1.25, ¿verdad? 1.25. Excelente. Negativo, ¿verdad? 1.25. ¿En qué? 25.7. Entonces le podemos poner 1.26, ¿verdad? Redondeado a dos cifras. Negativo 1.26. ¿A dónde está negativo 1.26? Está por acá, a la derecha del menos 2.57. Quiere decir que se rechaza. Se rechaza. ¿Quién se rechaza? La hipótesis nula. Se rechaza H sub 0. Vamos a decir entonces, conclusión. Ok, conclusión. En un nivel de significancia
de significancia del 1%, se concluye que probablemente el 35% de los accidentes, como uno era que se deben a fatigas del conductor, entonces vamos a concluir el 35% de los accidentes no se deben a fatigas del conductor. Le vamos a decir, no, no es cierto, contradecimos, o es diferente del 35%, es lo mismo, ¿verdad? Ok. Estamos negando. Ok. Ok. Tómale captura. Ya. Ya. Gracias. Excelente. Muy bien. Veamos entonces este problema que es de la guía, creo, número 3. Dice, con esto vamos a cerrar, 206 de cada 300 estudiantes de medicina, de cada 300 estudiantes de medicina seleccionados al azar, afirman que realizarán práctica privada después de graduarse. Práctica privada después de graduarse. ¿Apoya esto la hipótesis? La hipótesis que cuando menos el 70%, mira, de los estudiantes de medicina realizarán práctica privada poco después de graduarse. Utilizar el nivel de significancia. Utilizar nivel de significancia del 5%. Bueno, veamos entonces. Dice que cuando menos. Entonces, miren, ¿cuál es nuestra hipótesis nula? Dice la proporción es que cuando menos sea mayor o igual que el 70%, que sería 0.7. Nuestra hipótesis alternativa sería lo contrario, menor que 0.7. Eso, ¿verdad? Ahora, como es de una sola cola, entonces es una cola a la izquierda.
una cola a la izquierda. Una sola cola a la izquierda. Entonces vamos a hacer nuestra campanita de Gauss. Ahí, ¿verdad? Miren al lado izquierdo. Entonces vamos a ver acá. Como es una sola cola, entonces acuérdese que es. El nivel de significancia es el 5%, que sería 0.05. Y a la campana, que es la mitad de la campana, 0.5, le voy a restar ese nivel de significancia cuando es una sola cola, que sería 0.4500. Y ya lo habíamos hecho, ¿verdad? En el primer ejemplo. Y nos había dado ¿cuánto? Ese 0.4500 nos dio 1.64 negativo, ¿verdad? El valor de Z. 1.64. Ajá. Y entonces vamos a hallar el valor de Z. El otro valor de Z con el cual lo comparamos contra ese valor crítico. Z es, recuerda, la fórmula X menos N, P sub 0, la raíz de N por P sub 0 por Q sub 0. Ahora, de 300, ese es nuestro N. ¿Cuál es nuestra proporción hipotética? Que es el 70%. ¿Y quién es nuestro Q? ¿Quién es estudiante? Dice. ¿Cuánto de? Ahí está, mira. Y entonces ahora vamos a reemplazar. Decimos Z es igual a X, que es 206, menos N, que es 300, por la proporción hipotética 0.7. Y entonces acá la raíz de N, que es 300 por 0.7 por 0.3. Y vamos a ver entonces eso. 206 menos 300 por 0.7 entre la raíz de 300 por 0.7 por 0.3. Y vamos a cerrar. Y eso le da ¿cuánto? A ver ese cálculo. Negativo 0.50, ingeniero. Excelente. Negativo 0.50. Después un 3, ¿verdad? Entonces le dejamos 0.50. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿dónde cae? Negativo 0.50 está a la derecha de menos 1.64. Ese es nuestro valor de Z, ¿verdad? Que acabamos de encontrar. Y entonces quiere decir que cae en la zona de aceptación. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Y vamos a concluir. Conclusión. En un nivel de significancia del 5%, se concluye que probablemente cuando menos el 70% de los estudiantes de medicina realizarán práctica privada después de graduarse. Este era de la guía, ¿verdad? Bueno, ¿entendieron el tema, muchachos? Es sencillito, ¿verdad? Como les dije, en la clase anterior vimos con medias y ahora con proporciones, pero la misma idea. Puede ser de dos colas, de una cola a la derecha, cola a la izquierda, la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? La fórmula. Y en los otros problemas van a hablar de la media o el promedio, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, en ninguna parte de los tres ejemplos que hicimos hablaba de la media, sino que hablaba de una proporción o me daban un porcentaje. Que así podemos establecer entonces una diferencia, si se trata de una proporción o si se trata de una prueba de hipótesis concernientes a medias. Bueno, con esto terminamos el contenido, solo es que puedan subir la tarea, ¿verdad? La tarea en estos días, si pueden subirla hoy, háganlo ya.
Y el próximo fin de semana, vamos a correrlo, extenderlo hasta el lunes, va a estar el examen disponible y finalizamos la clase, para lo cual yo les agradezco, ha sido un placer servirles, el que ustedes puedan estar acá atentos, los que han puesto atención, ¿verdad? Espero que hayan aprovechado, ¿verdad? Para mí es un gusto siempre compartir con ustedes, les agradezco y voy a pasar lista. Una consulta, disculpe, referente al examen, es que se me cortó el internet al inicio. ¿El examen hasta qué horas del lunes se podría subir? Es que, bueno, Yo dije que iba a estar todo el día. todo el día el lunes. Sí. Ah, bueno, gracias. Sí, es porque el domingo me toca regresar. Y ya. Sí, exactamente. Por eso lo dije. ¿Está bien? Gracias, Lick. Muchas gracias por todo. Del a la orden, no hay problema. Vamos a pasar lista. Permítanme. Aplicada. Ok, aquí está ya. Entonces voy a dejar de presentar, de compartir. Entonces veamos. Donaldo Barrientos. No. Edward William Berry. Tampoco. Presente, ingeniero, acá estoy. Ok. Gerson Reinieri Carranza. Presente, ingeniero, y gracias por todo, le agradezco mucho. Cheque, a usted, a la orden. Kevin Antonio Castro. Aquí, Lick. Cheque. Emanuel González. Eder Daniel Gutiérrez. David Fernando López. Presente. Víctor Yanel Padilla. Presente, ingeniero. Ana Lucía Salazar. Presente, ingeniero. Cheque. Faustino. Presente, ingeniero. Ok. Roberto Jareda Aguilar. Presente, Lick. Carla Janet Funes. No. Vanessa Giselle Lanza. Jennifer Nicole Manueles. Josías Turcios. Presente, ingeniero. Sí. Paola Elizabeth Aguilar. Alessandra Aguirre. Presente, ingeniero. Ajá. Kenneth Miguel Amado. Wilmer Ariel Andino. Stephanie Suyapa. Presente.